Muy buenos días, Kevin. Bien, siempre es importante recordar, ¿verdad?, que somos el grupo teórico número 2, que estamos en la semana número 8, ¿verdad? Esta semana como tal no tenemos ninguna evaluación programada, pero sí importante mencionarles que esta semana tenemos el desarrollo de la tutoría número 2. Si recuerdan, una semana antes de cada parcial se agenda una tutoría extra para trabajar problemas, ¿verdad? Para nuestro caso va a ser el día miércoles, o sea, el día de mañana, miércoles 7 de abril, de 4 a 6 p.m. Así que al nomás terminar esta reunión, yo les estaría enviando la invitación, ¿verdad? Para que se puedan incorporar el día de mañana. Vamos a continuar viendo problemas. Muy buenos días, Alejandra. Así que eso es bien importante. Estamos en la semana 8. Como les digo, como tal, no tenemos evaluaciones esta semana, pero la próxima semana sí, ¿verdad? Ya es el parcial número 2, que va a ser el 13 de abril, ¿verdad? Que lo vamos a estar haciendo. Bien importante, ¿verdad? Recordar que vamos a ver lo que estamos comenzando ahorita, que es cinemática rectilínea. También es importante mencionar otros avisos. No, vectores ya no. Ya vectores, cabala, eso vamos también a mencionar lo de vectores, Carla. Ahorita lo que tenemos disponible, bueno, repitiendo, para el examen parcial 2 solo viene cinemática rectilínea, o sea, la unidad 4, que ya está disponible en el campus. Espero que ya hayan podido ver los videos. Bien, toda la parte de movimiento rectilíneo uniforme, velocidad promedio, todo eso que vamos a ver ahorita. Bien, mencionarles también, ¿verdad?, que ya está disponible desde el día de ayer, si no me equivoco, para que puedan subir, si usted considera, la solicitud de revisión del corto 1. Eso es bien importante, ¿verdad? No está de más tomar un tiempo para hacerles ese recordatorio, esa recomendación, que usted siempre revise su examen, revise las preguntas para ver si está bien, ¿verdad? Ya ahí está ahí el espacio, podríamos decir, para que usted suba esa revisión. Siempre me gusta comentarles un poco de mi experiencia porque sé que ayuda, ¿verdad? El conocer, como dicen por ahí, ¿verdad? El que no conoce su historia está condenado a repetirla. Alguna serie por ahí es, ¿no? Pues por eso me gusta comentarle, ¿verdad? Por ejemplo, yo me acuerdo de un examen que hice, por cierto, era de física. Así de forma resumida, yo me acuerdo que era un corto también, por cierto, solo que era creo que de campo eléctrico o algo así. Y era bien triste, digamos, no es como ahora que tienen varias preguntas, solo eran dos, era una teoría de 2.5 creo, y el problema que valía como 7.5 por ahí. Y recuerdo de que yo había estudiado bastante y comprendía bien el tema, y cuando me dieron la papeleta, que por cierto me tocaba con un docente bastante estricto, vi que me saqué 5, o sea, yo solo vi el 5, vine yo, doblé la papeleta y la guardé y ahí la dejé, ¿verdad? Y un día sacando los cuadernos se me cayó esa papeleta y la abrí solo para ver qué es lo que estaba pasando, cómo me fue, ¿verdad? Y voy viendo y tenía 2.5 de la teoría y en la parte de atrás 2.5, ahí se hacía el 5, pero abajito tenía 4 puntos, o sea que realmente yo me había sacado 9 en ese examen y no me fijé, y por eso no, o sea, no revisé en el momento, hasta el mes vine a revisar, ya no era válido, ¿verdad? Así que siempre es importante que ustedes revisen. Hoy el sistema les revisa a ustedes, no tienen que estar preocupados como por la puntuación, porque ahí no va a haber error, pero sí en las preguntas, siempre revíselas a ver si está bien, si la que usted puso, será que realmente era la correcta. Siempre revisen, ¿verdad? Y si usted ya revisó, ya hizo el cálculo y está seguro que esa pregunta usted la tiene buena, puede pedir revisión y ver realmente en qué se equivocó. Así que no dejen eso de lado, ¿verdad? También la solicitud de corto diferido ya está abierta. El repetido también del corto 1 va a ser más adelante, ¿verdad? Así que también considerarlo.
Bien, esos son como los anuncios generales, ¿verdad? Para la solicitud de diferido del corto 1 tienen hasta el jueves 12 de abril y para la solicitud de revisión de corto 1 hasta el jueves 8 de abril. Perdón, el jueves 8 de abril, sí, y el 12, el lunes 12 de abril. Hola, hola. Bien, eso es así como los anuncios en general. Hoy sí vamos a ver el resumen. No sé si hay preguntas al respecto de todo lo que hemos mencionado. Toda esta información casi siempre se las ponen en el campus, ¿verdad? Ah, el parcial va a ser el 13 de abril. Va a ser el próximo martes. Recuerden que la otra semana no tenemos tutorías, así que esta semana es de aprovechar para estudiar. El próximo martes 13 de abril. Para Lisette que nos consultaba. Bien, hoy sí, vamos a comenzar a estudiar la parte de cinemática de la partícula. Así de manera introductoria, ¿verdad? Me gustaría mencionar que el movimiento de los cuerpos es realmente complejo. Nosotros lo simplificamos, ¿verdad? Pero los cuerpos llevan rotación, traslación y vibración. Y por eso he puesto esta pelotita aquí de tenis, ¿verdad? Porque si recordamos, cuando nosotros tiramos una pelotita de tenis, vamos a ver mejor esto que les menciono. La pelotita comienza como a dar vueltas a la misma vez que se está trasladando o se está moviendo. Y si lo viéramos ya a un nivel más detallado, podríamos ver cómo la pelotita está como vibrando, se está dando, como les decía, rotación, traslación y vibración. Pero el movimiento de los cuerpos nosotros lo vamos a simplificar a partir de esta unidad y solo vamos a considerar la traslación, o sea, el movimiento sin vibrar y sin girar. Solo va a ser el movimiento en una trayectoria, vamos a decir, unidireccional. También, así de manera resumida, podemos decir, ¿verdad?, que el estudio del movimiento de los objetos, así como de los conceptos relacionados como de fuerza y energía, forman parte del campo de la mecánica y a la misma vez la mecánica se divide en cinemática y dinámica. La cinemática describe el movimiento de los objetos sin tener en cuenta las causas, que es lo que vamos a estudiar ahorita nosotros, ¿verdad? Y después entramos ya a la dinámica, que es la que estudia las causas del movimiento de los objetos. Aquí describimos el movimiento, esta es la palabra clave, sin preguntarnos por qué se está moviendo, qué causó ese movimiento. Eso lo respondemos o comenzamos a estudiarlo ya en la dinámica. Bien, a menudo vamos a usar un concepto que quiero explicar bastante y es el concepto de partícula. Como les decía, vamos a considerar que los cuerpos, los objetos que estemos estudiando, van a ver que en muchos problemas dice un carro, un objeto, un cuerpo, pero nosotros ese cuerpo lo vamos a simplificar y lo vamos a idealizar a una partícula, es decir, un punto matemático. Vamos a tener la trayectoria, ya vamos a ver lo de la trayectoria, y esta... Y en este caso, la pelotita la vamos a representar con un punto matemático, sin dimensiones, porque solo nos va a interesar el movimiento que va a ser la trayectoria. Bien, este modelo de simplificación de partícula es bastante útil porque nos permite concentrarnos en la parte de la traslación y no centrarnos en las dimensiones, en la densidad, el volumen del objeto, sino en lo único que nos interesa, que es el movimiento o la traslación. Bien. Ok, no hay problema, Génesis. Igual cualquier cosa, aquí estamos en consulta. Si alguien más, puede ser que también sea mi internet. Recuerden que en las residencias generalmente hay bajones, ¿verdad? En el internet, si se escucha cortado, si la mayoría escucha cortado, ahí me pueden decir, ¿verdad? O también en el chat pueden preguntar, no sé si solo yo escucho cortado o algo así, para asegurarnos que todos escuchemos lo mejor que se pueda. Pero ahí estamos, Génesis. Recuerden que también queda la grabación. Bien, ahorita vamos a hacer un pequeño resumen de toda esta unidad que vamos a comenzar a ver de cinemática. He querido hacer este resumen con el objetivo de mostrarles
¿Cómo uno debe de prepararse antes de ponerse a resolver los problemas? Uno tiene que tratar de conocer todos los conceptos y un resumen como este es el que ustedes tienen que intentar hacer antes de meternos a la parte de problemas. Bien, vamos a comenzar en este resumen definiendo varias magnitudes físicas que vamos a tener de mucho interés en cinemática. La primera es la de posición, ¿verdad? Vamos a representar la posición con la R generalmente. Si se fijan, tiene una mitad de flecha en la parte de arriba que nos está indicando que es. Ajá. ¿Qué significa esta punta de flecha en la parte de arriba? Es un vector. Así es, muy bien, ¿verdad? Veamos la definición de posición. Dice que es la ubicación de la partícula, muy bien, Gloria y Kenia, respecto a un punto de referencia. Eso es bien importante. Nuestro sistema de referencia o nuestro punto de referencia. Para hablar de la posición de una partícula es indispensable tener un punto de referencia, ¿verdad? Hoy está muy de moda eso de pedir a domicilio, ¿verdad? Generalmente a uno le dicen, mire, no sé si me puede dar un punto de referencia. Y ahí eso le sirve, ¿verdad? A la persona para ubicarse, para posicionarse, ¿verdad? Eso es bien importante. Le dicen, mire, deme un punto de referencia de donde vive. Ah, mire, vivo a 5 metros del cementerio. Ya uno ya piensa, ¿verdad? Ya piensa el del domicilio si va o no va, ¿verdad? Pero le sirve, ¿verdad? Así que es bien importante, ¿verdad? La ubicación de la partícula con respecto al punto de referencia, nosotros vamos a tomar como sistema de referencia el plano cartesiano, ¿verdad? El origen para nosotros, que es este de acá, ¿verdad? El cero, va a ser generalmente, ¿verdad? Nuestro punto de referencia. La partícula está aquí, miren, en donde está este puntito. Y dice que la posición es la ubicación de la partícula a partir del punto de referencia. Este vector que va desde el origen hasta donde está la partícula, este es el vector posición. Como estamos hablando de vectores, va a tener sus componentes rectangulares, ¿verdad? En X, en Y y en Z, si estamos hablando en los 3 cuadrantes. Si hablamos solo de 2 cuadrantes, aquí está otra vez la posición de la partícula. El vector R solo va a tener componentes en X y componentes en Y. Si estamos en un solo eje, en este caso el X, eso es bien importante también, ¿verdad? Recuerden cómo se dan las coordenadas X, Y, siempre se respeta eso. En este caso, si está solo sobre un eje, es X, 0, o sea que no tiene componente en el eje y el vector solo tendría una componente en X y el vector unitario Y, por si no lo dieran de esta forma, ¿verdad? El otro concepto importante es el de desplazamiento y es importante no confundir, ¿verdad? Desplazamiento con posición. Desplazamiento lo vamos a representar de esta forma. Si se fijan, es un vector siempre R, pero lleva esta letra griega. No sé si recuerdan cómo les dije que se llamaba. ¿Alguien levantó la mano? ¿Sí? Delta, así es, correcto. Es una letra griega mayúscula que se llama delta y nos va a representar de aquí en adelante, como les mencionaba en la unidad 2, si no me equivoco, el cambio de posición de la partícula. Si se fijan, la partícula estaba en una posición 1, ahora pasa a una posición 2. Esto de acá, ¿verdad? Es R1, R2. ¿Sí alguien levantó la mano? ¿Alguien desea dar algún comentario? Bien. Como les decía, ¿verdad? El delta R o el desplazamiento es posición 2 menos posición 1. O también puede ser visto como posición final menos posición inicial a la voz. Bien. No sé si será problema del micrófono. Ahora, 1, 2, 1, 2. Ahí. Bien. ¿Se escucha bien ahí? Ok. Bien.
Como les decía, ok, gracias, Gabriela. Ok, gracias, Kenia. Bien, como les decía, generalmente ponemos posición final menos posición inicial. Si se fijan, estos son todos vectores. Si nosotros cambiáramos la relación, podríamos ponerlo también de esta forma. Si se fijan, realmente es una suma de vectores. Esto viene de una suma de vectores. Si hacemos R1 o el vector R1 más el vector desplazamiento es igual al vector posición R2. De aquí viene, ¿verdad? Este más este me da como resultado este. Pero la que más utilizamos es esta de acá. Pero eso es muy importante, ¿verdad? Tener en cuenta que el desplazamiento es un cambio de posición. El otro concepto también es el de trayectoria, distancia y recorrido. La trayectoria, que es un término que vamos a usar bastante, es el conjunto de puntos que sigue una partícula. Ah, ok. Ahí tal vez. Bien, la partícula, cuando comienza a trasladarse, ¿verdad? Podríamos decir que esa trayectoria, ok, esa trayectoria, ¿verdad? Es el conjunto de puntos que sigue una partícula en su recorrido. Hay algo muy importante, ¿verdad? El otro concepto que es distancia. La distancia es la longitud que un objeto tiene, ¿verdad? Cuando se mueve a lo largo de una trayectoria. Esperamos, ¿verdad? Que la distancia de, bueno, este vector desplazamiento va a tener una distancia, esta trayectoria que es curva va a tener una distancia y este otro vector va a tener su propia distancia. Lo más importante que quiero hacer énfasis en esta parte es que la distancia, que es un término que vamos a utilizar bastante, es una cantidad o una magnitud escalar, pues solo nos interesa cuantificar la magnitud de esa trayectoria o de ese recorrido, mientras que el desplazamiento es una cantidad vectorial. Bien, eso es bien importante, ya lo vamos a ver. Quizás acá lo voy a hacer. Digamos que tenemos este punto A y tenemos este punto B. Puede ser que yo me vaya por este desplazamiento. Eso sea, digamos, una trayectoria. O puede ser que quiera hacer ejercicio y me vaya por este de acá. O puede ser que quiera y haga todo esto y llegue acá. En base a lo que les he dicho, les hago la siguiente pregunta. De las siguientes trayectorias, por decirlo así, ¿cuál tiene un mayor desplazamiento? Ojo, de todas las trayectorias, ¿cuál tiene un mayor desplazamiento? William por ahí dice, muy bien, Carlas, todas tienen el mismo desplazamiento. Recordemos la definición de desplazamiento. Es posición final menos posición inicial. Todas empiezan en el mismo punto y terminan en el mismo punto. No importa por el camino que yo me fui, todas tienen el mismo desplazamiento. Porque el desplazamiento, si lo sacáramos, sería posición en B menos la posición en A. Cuando yo les hable de distancia, ya va a ser diferente. De todas estas trayectorias, ¿cuál tiene una mayor distancia recorrida? Ahí sí, ¿verdad? La 3, porque son más puntos, ¿verdad? Que conforman el recorrido de la partícula. O podríamos verlo si fuéramos nosotros, caminamos más, ¿verdad? Es mayor la longitud que involucra en la trayectoria 3. Así que mucho cuidado con eso, ¿verdad? No es lo mismo distancia recorrida que desplazamiento. En base a esa definición, podemos ahora hablar de la velocidad media o promedio. La velocidad promedio, que es un vector, es
el cociente del desplazamiento entre el tiempo recorrido o el cambio de tiempo. En una dimensión, si solo nos movemos, digamos, en el eje X, sería delta X o el desplazamiento entre el tiempo. Si nos moviéramos en el eje Y, sería el cambio de la posición en Y entre el cambio de tiempo. Otra definición, esto es bien importante. Cada vez que escuchen velocidad media, tienen que recordar esta ecuación, que es el cambio de posición o el desplazamiento entre el tiempo. Y no equivocarse porque no es lo mismo la velocidad instantánea. Velocidad instantánea, cada vez que se les venga a la mente eso de velocidad instantánea, es la derivada. Es la derivada de la posición con respecto, al tiempo. Mucho cuidado con eso. La velocidad instantánea es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Les recomendaría que se vayan a la parte de los gráficos. Mañana vamos a hacer ejercicio, por supuesto, de eso, pero que vean los ejercicios que estaban involucrados con las derivadas. ¿Se acuerdan que ahí en gráficos había un video? Hoy se los voy a recompartir en el grupo de Facebook para que lo vean. Lo recuerden, de cómo se aplicaban las derivadas, la primera derivada, ¿verdad? Todo eso lo vamos a ocupar acá. Si fuera en una dimensión, sería la derivada de la posición en el eje X con respecto al tiempo. Bien, otro aspecto muy importante es que en la vida cotidiana se utiliza indistintamente el término rapidez y velocidad, pero en física son diferentes. Ya vimos cómo era la definición de velocidad media y de velocidad instantánea. Ahora vamos a ver la rapidez media, que la representamos como RM, para no confundirla con la otra velocidad. Primero, la primera diferencia es que la rapidez es un escalar. La rapidez media es la distancia recorrida entre el tiempo. De entrada, ¿verdad? Se dieron cuenta que no era lo mismo desplazamiento que distancia recorrida. Y por esa definición es que la rapidez no es lo mismo que la velocidad. Repito, la rapidez media es la distancia recorrida entre el tiempo. La rapidez instantánea, solo para la rapidez instantánea sucede eso, es la magnitud de la velocidad instantánea. Eso es bien importante, tenerlo siempre en mente, ¿verdad? Repito, la rapidez instantánea es la magnitud de la velocidad instantánea. Esto solo se cumple para la rapidez instantánea. No siempre se cumple que la velocidad, que la rapidez media es igual a la velocidad media. Algunas veces no. Ya lo vamos a ver en un ejercicio el día de mañana. El otro concepto es la aceleración media, que representamos como A sub m, que es el cambio de velocidad entre el cambio de tiempo. O lo mismo que sería velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo final menos tiempo inicial. También está la otra definición, que es la aceleración instantánea, que es, recuerden, siempre que vean la palabra instantánea, tiene que ver con derivada. En este caso, la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. O también, cuando esté con respecto a la posición, es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. No sé si hay preguntas hasta este momento de todo lo que hemos mencionado. No sé si está por aquí el Inge, recuerdo que siempre le pone como el cuadrado acá para recordar que es la segunda derivada, no sé si ahí va. ¿Preguntas hasta el momento? Muy bien. Bye. Hablaremos de dos movimientos rectilíneos, o sea que los movimientos que se dan en línea recta. El primero es el movimiento rectilíneo uniforme, que se abrevia como MRU. Ok, gracias, Inge. Bien, ¿alguien me podría decir cuál es la característica más sobresaliente de este movimiento rectilíneo uniforme?
algo que se les tiene que venir a la mente cada vez que ustedes escuchen movimiento rectilíneo uniforme, es lo primero que se les tiene que venir. ¿Qué es la característica más importante de este movimiento? Ajá, muy bien, Héctor y Ana Cristina. También es una característica, William, solo que en otros movimientos también se comparte. No, Carla. La característica, como decían por acá, que la velocidad es constante. Esa es la característica, o como decía Ana Cristina, que la velocidad no cambia. Por eso lo he puesto acá, ¿verdad? Quizás le vamos a poner aquí con los colores mezclados para que no se nos olvide. Esta es la característica más importante, que la velocidad es constante. La velocidad inicial es igual a la velocidad final en todo el recorrido y por eso generalmente solo lo representamos con V. Cada vez, repito, que ustedes escuchen movimiento rectilíneo uniforme, como decía por acá William, el rectilíneo nos hace la idea que es en línea recta, generalmente sobre el eje X, y que la velocidad es constante. Y lo que más quiero hacer énfasis en este movimiento son los gráficos. Eso es bien importante, por eso les he mostrado el resumen con el que yo trabajo para resolver los problemas para que ustedes lo tengan. ¿Cuál es la característica de un gráfico de posición con respecto al tiempo para el movimiento rectilíneo uniforme? Que es de esta forma. Que la posición va cambiando linealmente con respecto al tiempo. Es así. Esta es la ecuación para encontrar la posición de la partícula en función del tiempo. Dice que la posición es igual a la posición inicial más la velocidad por tiempo. Si recuerdan esa ecuación que nos enseñan, creo que de séptimo grado o por ahí, nos decían distancia es igual a velocidad por tiempo. Y siempre está uno, ¿verdad? Distancia es igual a velocidad por tiempo. Distancia es igual a velocidad por tiempo. De aquí surge, ¿verdad? Este x sub 0 es la posición inicial. Importante, no siempre la partícula va a partir del origen. Puede ser que esté a 30 metros del origen, a 10 metros del origen, y eso es lo que nos representa acá, la posición inicial. Pero puede ser, en otro caso, que la partícula sí parta del origen. No me va a quedar tan bonito, pero sería acá. Si parte del origen, quedaría de la siguiente forma. Así que esta es la ecuación. Posición inicial más velocidad por tiempo. Si parte del origen, entonces esto es 0. Esta es la otra gráfica clave, la gráfica de velocidad con respecto al tiempo para el movimiento rectilíneo uniforme de esta forma, porque la velocidad es constante. En todo tiempo es la misma velocidad. Bien, otro aspecto importante que quiero mencionar es que el área bajo la curva de un gráfico de velocidad con respecto al tiempo nos va a dar la distancia recorrida. Eso es muy importante. Bien, ahora vamos con el movimiento rectilíneo uniforme variado o el movimiento o MRUV. ¿Cuál es la característica de este movimiento? La más importante de todas. Que tiene una aceleración y una desaceleración también. Ok. ¿Alguna otra opinión? Ahí ya nos dio una idea, William. Por aquí lo decía Carla, ¿verdad? No sé si está relacionado con este de acá. Ah, no, creo que Carla nos decía la vez anterior. Pero bueno, la característica de este movimiento es que la aceleración es constante. Aquí quien es constante es la aceleración. Muy bien, Miguel, lo vamos a marcar. Muy bien, Carmen. Esa es la característica más importante, que la aceleración es constante. Estas son las ecuaciones. La velocidad, vamos a ver varios términos acá. Primero vamos a comenzar quizás por la gráfica. Si se fijan, ya cambió, ¿verdad? La gráfica de posición con respecto al tiempo es de esta forma, ¿verdad? Es como una semiparábola. Bien, aquí sí van a ver velocidades iniciales y velocidades finales porque va cambiando. Y es de hecho por eso que la gráfica de velocidad con respecto al tiempo
tiene esta forma, porque la velocidad va cambiando linealmente con el tiempo. Si el cuerpo no parte del reposo, va a tener una velocidad inicial. Si parte del reposo, igual que en la ecuación anterior, solo que ahora para la velocidad, va a tener la siguiente forma. Velocidad con respecto al tiempo, si parte del reposo va a ser así, ¿verdad? Bien, estos términos son bien importantes, ¿verdad? Bien, aquí está la ecuación para encontrar la velocidad en función de la aceleración y el tiempo y la velocidad inicial. De ahí la de la posición, que dice que es la posición inicial más la velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Este cuadrado de acá es bien importante y es de hecho el que le da esta forma, como decíamos, de casi que una semiparábola al gráfico de posición con respecto al tiempo por este cuadrado, ¿verdad? Tenemos otra ecuación que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Bien, esa ecuación de acá es la misma que la de arriba, solo que aquí lo que hice fue separar este delta para recordar que es la posición final o la posición en donde queremos encontrar la velocidad menos la posición inicial. ¿De qué va a depender qué ecuación voy a utilizar yo? Va a depender de las variables que yo tengo. Por ejemplo, si yo quiero encontrar la velocidad final y lo que tengo es aceleración y desplazamiento, voy a usar esta ecuación de acá, que es esta, ¿verdad? O si lo que yo quiero encontrar es la velocidad final, pero lo que tengo es aceleración y tiempo, voy a usar esta ecuación. Bien, como les decía, esos son los gráficos de la velocidad y este es el gráfico de la aceleración con respecto al tiempo. Importante, el área bajo la curva de un gráfico de aceleración con respecto al tiempo es el cambio de velocidad. Bien, hago esta pregunta que lo mencionan en los videos. En un gráfico de velocidad con respecto al tiempo, ¿qué es la pendiente? Ojo, la pendiente de un gráfico de velocidad con respecto al tiempo. Héctor, no, no es la distancia. Carla, sí, pero no, es el cambio de velocidad. William, no. Bien, eso anótelo, que es bien importante. En un gráfico de velocidad con respecto al tiempo, sí. La pendiente, ojo, la pendiente, no el área bajo la curva. Así es, Daisy, sin duda. Es la aceleración. Porque si recuerdan, si sacamos la pendiente de una recta, lo vamos a poner acá, es delta Y sobre delta X. En este caso, delta Y sería el cambio de velocidad. Y entre el cambio de tiempo. Y esta definición de acá, ¿qué era? Aquí la teníamos más arriba, que era la aceleración media. Así que en un gráfico de velocidad con respecto al tiempo, la pendiente es la aceleración. Ahí sí lo que mencionaba por ahí Héctor, ¿verdad? El área bajo la curva de un gráfico de velocidad con respecto al tiempo, ahí sí es la distancia recorrida, que era lo que les mencionaba acá, ¿verdad? Ahora les hago la pregunta. En un gráfico de posición con respecto al tiempo, ¿qué es la pendiente? Ahí sí, ¿verdad? Muy bien, Carla. En un gráfico de posición con respecto al tiempo, William, gráfico de posición con respecto al tiempo, la pendiente es la velocidad.
la velocidad media, ¿verdad? Según la definición que nosotros vimos, que es el cambio de posición con respecto al tiempo. Muy bien. No sé si hay preguntas de lo que hemos visto hasta el momento. ¿Preguntas, comentarios? Bien, como el resumen que les he mostrado es el resumen que ustedes tienen que tener a la mano. Siempre, ¿verdad? Para poder resolver problemas. Hoy sí ya estamos listos, ¿verdad? Para comenzar a ver problemas en el área de cinemática. Bien, yo traigo este problema por acá para que lo trabajemos, que está relacionado con todo lo que hemos visto ahorita, o con algunos aspectos, mejor dicho. Bien, pero antes no sé si hay alguna duda de la guía que le gustaría resolver, algún problema en específico que usted ha intentado resolverlo en vacaciones y no ha podido, o nos ponemos ya con este. Este problema es de Giancoli. Ustedes me dicen si resolvemos este problema o vemos alguno de la guía. Ajá, ustedes me dicen. Este problema. Ok, bien. Permítanme un segundo. Ok, hoy sí. Veamos el problema. Dice, un perro corre 120 metros alejándose de su amo en línea recta en 8.4 segundos. Y dice, y luego corre de regreso la mitad de esa distancia en una tercera parte de ese tiempo. Calcule su rapidez promedio en el A y B dice su velocidad promedio. Muy bien, vamos a hacer por acá. No soy muy buena dibujando perritos, pero vamos a hacerlo aquí. Aquí estaba el perrito al inicio, ¿verdad? Ahí estaba el perrito y dice que se desplazó primero 120 metros en línea recta. El tiempo para eso dice que fue de 8.4 segundos. Dice que luego corre de regreso la mitad de esa distancia. Vamos a hacerle cuerpo, pues. No soy muy buena dibujando. Esa es la cola. Bien. No lo operaron. Así que le dejaron la cola. Bien. De ahí dice que va de regreso la mitad de esa distancia. ¿Cuánto sería la mitad de esa distancia? Muy bien. 60 metros. En una tercera parte de ese tiempo. Entonces, ¿cuánto le tomó? Si es la tercera parte, ¿cuánto sería? Ojo. Luego dice corre de regreso la mitad de esa distancia en una tercera parte de ese tiempo. Ajá, sería la tercera parte de 8.4. Sería 8.4 entre 3. Eso da 2.8. Ajá, pero ¿qué unidades sería? Segundo, ¿verdad? Vaya, así que vamos a ponerlo en color cafecito para que lo vean. Vamos a hacerlo grandecito. Este es el primer recorrido. De ahí viene y llega hasta acá. Eso que les he marcado es toda la trayectoria. Bien. Dice literal A que calculemos la rapidez promedio. ¿Cuál es la ecuación de la rapidez promedio? Según lo que acabamos de ver. ¿Alguien la recuerda?
¿Cuál es la ecuación? Es como les digo, importante, ¿verdad? Tener nuestro resumen ahí a la mano. Ya tenemos presente, ¿verdad? Ya vimos esa definición de rapidez. Muy bien, Héctor, muy bien. Decimos, y también Daisy y Leslie, ¿verdad? Tenemos que la rapidez media, lo voy a poner en otro color para que recordemos. Tenemos que la rapidez media es igual a la distancia recorrida entre el tiempo. ¿Cuánto sería la distancia recorrida? Vaya, ojo, velocidad sobre tiempo, William. ¿Eso qué es? El cambio de velocidad con respecto al tiempo sobre tiempo es aceleración. Aquí nos está pidiendo rapidez. La rapidez es la distancia recorrida entre el tiempo. Vaya, ahora les hago la pregunta. ¿Cuál es la distancia recorrida? Ok, no hay problema, William, pero muy bien. 120, 180. Miguel y Carmen, recuerden de que la distancia recorrida es toda la trayectoria, toda la distancia. Primero hizo 120 y después hizo 60. Así que tendríamos que sumarla, ¿verdad? Es todo lo que caminó el perrito, ¿verdad? Recuerden que en la rapidez se incluye todo, los metros, por decirlo así, que hizo el perrito. Así que sería 120 metros más 60 metros. Y en el tiempo también se suma el tiempo, ¿verdad? Que sería 8.4 segundos más 2.8 segundos. 120 más 60, 180, como decían por ahí, ¿verdad? Entre 8.4 más 2.8, ¿cuánto les da? Muy bien, 11.2 segundos. ¿Cuánto les da esta operación? Si me ayudan. Muy bien, Saúl, 11.2 segundos. Ok, 16.07, dejémoslo. Metros por segundo. Esta es la rapidez. Bien, muy bien. Ahora vamos con el otro, el literal B. Este sí ya tiene su poquito de dificultad, ¿verdad? Ya no nos piden rapidez promedio, sino nos piden velocidad promedio. ¿Alguien recuerda cuál es la ecuación de la velocidad promedio? O media. Ajá, ¿alguien recuerda cuál es la ecuación de la velocidad? Muy bien, ¿verdad? Ese delta R es la posición final menos la posición inicial o el desplazamiento. Así que sería R final menos R inicial entre el delta de tiempo. Vale. Ojo, ¿verdad? Lo que estoy diciendo es el desplazamiento es el cambio de posición. Posición final menos posición inicial. Así que, ¿cuánto valdría el desplazamiento? William dice 180, Héctor dice 60. ¿Qué opinan los demás?
Daisy dice 60. ¿Los demás? Kenia dice 60. Muy bien, ¿verdad? Es 60. Porque recuérdense que el desplazamiento es la posición final menos la posición inicial. Así que sería 120 menos los 60 que vino de regreso, prácticamente sería 60. Sería 60 metros entre el tiempo, que sí siempre sería el mismo. ¿Cuánto les da esto? Ok, 5.33 metros por segundo. ¿Alguna duda de por qué era 60? Con una persona que me diga que hay duda por qué aquí es 60, lo explicamos. Vamos a hacer un diagrama, que es el que les explica. Aquí les está pidiendo, primero, el objetivo de este problema es que veamos, ¿verdad? Ok, ya lo vamos a ver, William. La diferencia entre rapidez y velocidad. En el primero piden la rapidez promedio, que es la distancia recorrida, pero les voy a poner acá una forma más didáctica, por decirlo así. Ok, muchas gracias, Damaris. Que es como se lo explican en la guía y que por eso es muy útil. Sí, generalmente llega a pasar eso, Leslie, cuando estamos así en vivo, ¿verdad? Lastimosamente. Igual queda la grabación. Aquí estamos, el origen, ¿verdad? Ah, bueno, aquí está el origen. Vamos a hacer acá. 2, 3, 4. No, muy chiquito. Bueno, vamos a suponer que están igualmente espaciadas. No lo están, pero quiero mostrarles algo. No. Bien, recuerden que para poder hablar de velocidad media, velocidad instantánea y todo lo que esté relacionado con velocidad, estamos hablando de posición. Así que es muy importante, ¿verdad?, tener un punto de referencia. Este es nuestro cero, no están igualmente espaciados, pero pensemos que sí. Aquí está el punto inicial, lo vamos a poner acá, en donde estaba el perrito, ¿verdad? Para William y las personas que quedó un poquito de duda, no se preocupe, a mí también me daba duda, ahorita lo vamos a ver desde esta perspectiva. Dice que se mueve dice que se mueve 120 metros. Pues aquí vamos de 10 en 10.
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 110, 120. Vaya, se mueve primero de 0 a 120. O sea que esta es la posición 1. Vamos a llamarla así. Posición 1. Y esta es la posición 2. Aquí va el primer vector, podríamos decirlo. Este es R1. ¿Verdad? Ahora dice que va de regreso. Corre de regreso la mitad de esa distancia en una tercera parte de tiempo. Entonces venimos nosotros y aquí vuelve a ser nuestro punto. Lo voy a poner de otro color para que vean que es otra. Viene de este punto y dice que la mitad de la distancia de 120, ¿cuánto es la mitad? 60. O sea que llegaría hasta acá. Este es el otro vector. No me quedaron como muy parejitos. Vale, este es R2. Ajá, en la tercera parte del tiempo inicial. Vale. Ahora, quiero que veamos algo. Recuerden que para la velocidad media es el desplazamiento. Este es 1, este es 2 y este de acá, vamos a ponerlo, es 3. Por decirlo así, ¿verdad? El vector desplazamiento es el que va de la posición, es posición final menos posición inicial. O sea que el desplazamiento realmente es este. Es este de acá. Este es el desplazamiento. Es el que va desde la posición inicial hasta la posición final. ¿Y cuánto vale? 60. No sé si con esto les ayuda, William. Y para los que tenían duda, es por eso que lo hicimos, ¿verdad? Y recuerden, ¿verdad? ¿Por qué el tiempo no hicimos delta? Porque el delta de tiempo, si recuerdan, es igual a tiempo final menos tiempo inicial. Y en el tiempo cero, ¿verdad? Bueno, en la posición cero, ahí es donde inicia el cronómetro, ¿verdad? Y en todo este lapso es tiempo final menos tiempo inicial, siempre sigue siendo lo que nos dio el tiempo 11.2 menos 0, ahí sí no hay ningún problema, ¿verdad? Pero aquí sí, en el desplazamiento sí hay que tener cuidado. ¿Alguna duda hasta el momento de lo que hemos mencionado? Así que mucho cuidado, ¿verdad? Es lo que les decía, ¿verdad? Que la rapidez media no siempre es la magnitud de la velocidad media. Como en estos casos cambia, ¿verdad? Y lo otro, si digamos, hubiera venido el perrito y hubiera hecho este recorrido de los 120 metros y después se hubiera regresado al origen, ¿cuánto hubiera sido el desplazamiento? Muy bien, 0. ¿Y cuál hubiera sido la velocidad media? 0 también, porque el desplazamiento hubiera sido 0. Pero la velocidad, la velocidad media hubiera sido 0, pero la rapidez media no hubiera sido 0, porque hubiera sido 120 más los otros 120. Hubiera sido ahí los 240 entre el tiempo que hubiese tomado. Así que bien importante eso, creo que es lo que más quiero hacer énfasis. Bien, ya solo nos quedan 5 minutos. El día de mañana continuamos viendo otros ejercicios. Tengo por ahí algunos preparados para reforzar esta parte que quizás es la que más es de hacerle énfasis de los desplazamientos. Nos quedaríamos hasta acá. No sé si hay preguntas en estos últimos 5 minutos. Si no, nos vemos el día de mañana, de 4 a 6 de la tarde. Sí, Gaby, ¿cuál es la consulta? Donde dice la tercera parte del tiempo,
es que sumamos el tiempo, es el mismo tiempo, que serían los 8.4 del primer recorrido más los 2.8 del otro recorrido. Es el mismo tiempo. La tutoría de mañana sí la vamos a grabar. No sé si hay más consultas. Bien, con respecto, Gaby, a los temas que abarca el parcial, sí, a eso, es todo lo de cinemática. Es prácticamente todo lo que vimos en el resumen de ahorita. El día de mañana nos vamos a concentrar a utilizar estas ecuaciones más que todo, ver nuevamente esta parte que no hemos trabajado de cómo encontrar la aceleración instantánea, la aceleración media, todo eso es lo que vamos a trabajar mañana. Nos hemos quedado en esta parte de acá de encontrar lo más sencillo, que así se comienza siempre, ¿verdad? Con los temas más sencillitos y ya después nos vamos con los otros temas más complejos. Les aconsejo, ¿verdad? Que estas ecuaciones sí las tengan siempre a la mano. Bien, nos quedamos hasta acá. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos el día de mañana. En unos minutos les mando la invitación. Hasta luego. Un gusto para todos ayudarles.